Ya. Hola Adriana, buenas noches. Hola, Eh, Jorge. ¿Cómo está? Bueno, Adriana, Bien. entonces, para continuar con nuestra actividad, para la entrega del trabajo de física mecánica, con respecto a los conceptos y todo el desarrollo del trabajo que hicimos, sobre el tema de lo que es conductor, carga, circuitos, corriente, electricidad, voltaje, amperaje. Pues estuve como investigando un poquito más al fondo y como para ser un poco más didácticos, esto lo llevé como un concepto como más práctico, ¿sí? Entonces lo llevé como al tema de un circuito como de un bombillo, Sí. ¿sí? Entonces para uno generar Ay, como para poder tener como ese circuito, pues inicialmente hay que tener como un generador, ¿sí? Tiene que haber una generación de corriente. sí. ¿Qué pasa? Un circuito, entonces sería del generador iría todo el cable, iría un cableado al bombillo y del bombillo se deriva otro cable y hace como el circuito, llega otra vez a la parte del generador. Entonces ahí podemos definir que se usa lo que es el generador como un voltaje eh, que genera corriente, por ejemplo en este caso serían 110, 200 voltios. Y los bombillos normalmente ahí podemos como explicar los bombillos antiguos que usaban como una resistencia, ¿sí? Entonces, ¿qué Sí. pasa? Se genera con la Los resistencia, amarillos. que se baja, sí, exacto. Las resistencias, digamos, bajan como el calibre del cable, entonces, al pasar esa corriente por ese calibre de cable, porque es tan diminuto, entonces se genera un calor, y ahí es donde generaban esa, ese calor para generar como la luz. La luz. Exacto. Entonces, pues a eso es lo que yo quiero como explicar. Que se genera como, tenemos una generación, un voltaje, una resistencia donde se puede generar como ese calor que a través de que pase la corriente se genera ese calor. Esto también aportando un poco más, también aportando un poco más, en sí, entonces, el voltaje es como la capacidad de impulsar los electrones, pues a través como del cable, ¿sí? Sí. La corriente es el movimiento de los electrones y la resistencia es la oposición del paso de los electrones, lo que Y explicaba con el la, bombillo. Entonces, como se baja el calibre del cable, entonces ahí es donde se genera la resistencia y se genera un calor. exacto. Y la corriente, pues para medirla se usa el amperaje, el amperímetro, que mide los amperios, que es la cantidad, Sí, pues como de electrones que están circulando en el circuito de un punto a otro para generar esa corriente. Es también lo que yo he podido conocer. sí, Entonces, bueno, podemos, hay que partir de algo. Esos son aportes que hace Faraday, ¿cierto? Eso fue el aporte que hizo Faraday, que es básicamente la corriente como la conocemos hoy en día, que es la que usamos para las neveras, para cargar el celular, de hecho para los carros híbridos, para algo tan sencillo como lo que tú dices, que es generar luz en nuestra casa, en el trabajo, todo ese tipo de cosas, que hay que tener presente, por ejemplo, con lo que tú me mencionabas. También puede haber luz directa y también interrumpida con un, ¿cómo se llama? Cosito con el que uno prende y apaga. ah, un Con el interruptor. que, exactamente, el interruptor, con el que abre y cierra el circuito, para Exacto. no estar generando energía constantemente, solamente cuando se necesite. Entonces, por ejemplo, yo recordé una película que se llama El niño que domó el viento, en la que fue Sí. muy, muy útil la generación de energía, como Faraday, pues como lo que hemos visto de Faraday, y fue que el chico en el pueblo, su actividad principal de generación de ingresos era
em, cultivar. Estaban pasando por una sequía y no tenían cómo generar, cómo regar constantemente los cultivos para que pudieran salir em, lo que estaban cultivando, ¿cierto? Sí. Y a partir de cosas usadas, de cosas dañadas, de hecho de una bicicleta, él se inventó un modelo en el que a través de electricidad, generando electricidad, a través de un molino de viento, empezó a bombear agua para esos cultivos y de hecho, digamos que salvó al pueblo de la sequía. Esa película es súper famosa, yo creo que tú la has visto, Sí, ¿cierto? sí, yo la vi y sí recuerdo mucho. Ese chico generó energía a través de esos materiales, como usted dice, hizo un molino y generó energía eólica. Y pues allí el Exacto. muchacho usó un motor, bueno, con las partes de la bicicleta generó un molino, hizo las aspas y con el viento se movía y hacía que el motor girara y a que el motor generara corriente y la corriente la conducían por medio de cables a una A una batería, bomba. y a una batería y de la batería a la bomba, creo que era. En todo caso se generaba la Sí, corriente, para se poder sacar el generaba agua del pozo. sacar el agua del pozo, correcto. Sí, pues yo creo que eso a grandes rasgos es como lo que podemos concluir del tema de la electricidad, de los circuitos eléctricos. Realmente ha sido algo que es súper útil para nuestra vida diaria. Adriana, y también pues quería concluirle que Dígame. la electricidad o el tema eléctrico, pues, no, pues yo estaba mirando por ahí también otras cosas, pues no es solamente que lo usamos o tenemos el concepto que es solamente para iluminar, ¿sí? Veía un video donde también decía que, bueno, por medio de las resistencias, como se genera calor, se usa mucho en los electrodomésticos, ¿sí? O por lo Claro, menos cosas de las mujeres que usan que las planchas el eléctricas, secador, secadores, o sea, son resistencias que generan calor, entonces no producen energía, no producen luz, sino que producen calor, que calor. también consumimos para Sí, claro, tienes toda la razón. Tienes toda la razón. No, bueno, ¿no? Pues yo creo que ya ahí entendemos un poco podemos. más del tema y seguiremos estudiando. Exacto, ya, esto es lo que podemos pues como recopilar de todo lo que de los conocimientos que hemos adquirido a través del taller que estamos presentando. Y muchas gracias. Ok, Adriano, muchísimas gracias a usted también.